Nada, voy a comenzar con el taller, primero dándole las gracias ¿verdad? Por conectarse este ratito, ¿verdad? En donde vamos a compartir algunos tips, algunas recomendaciones de cómo mejorar en esto que vamos a hacer, ¿verdad? Que comenzamos la semana que viene con las charlas educativas y con el mensaje y con las charlas educativas que queremos llevarle a los estudiantes de K12 del sistema público y privado de Puerto Rico. Para nosotros es bien importante ¿verdad? Este trabajo que hacemos porque es de la manera en donde Ciencia Puerto Rico llega a muchos más estudiantes, que es, ¿verdad? Una de los objetivos principales de nuestra organización, que es llegarle a esos jóvenes con, ¿verdad? Con un contenido de calidad y con un contenido que sea accesible y completamente gratis para ellos. De alguna u otra manera, nosotros, ¿verdad? En nuestra misión y visión como organización, pensamos que este material que ustedes comparten los martes y los jueves, nosotros pensamos que sirve de complemento y que muchos de estos jóvenes se ven entusiasmados, luego de las charlas, se ven también interesados luego de cada una de las charlas, y eso nosotros lo vemos reflejado en los formularios que analizamos de cada una de las charlas. Nosotros nos encontramos ¿verdad? Con un sinnúmero de comentarios y preguntas que de verdad nos enorgullece, y por eso, ¿verdad? También les quiero felicitar porque muchos de ustedes ya han participado de estas charlas, y desde acá, desde CINSA Puerto Rico y todo el equipo de educación, estamos bien agradecidos por su trabajo y por lo que vienen haciendo en la ciencia y en la educación por Puerto Rico. Así que gracias por eso. En el día de hoy, esto es algo nuevo, ¿verdad? Queremos que el programa tenga un poquito más de formalidad, y para eso, ¿verdad? Este taller está siendo grabado para beneficio de ustedes y también para beneficio de los que no pudieron conectarse o de los que van a participar en las ediciones futuras de Científicos al Servicio en Línea. Y para eso tenemos hoy, ¿verdad? El taller de estrategias para comunicarse con claridad, y en el cual, ¿verdad? Nosotros invitamos a un colaborador ¿verdad? Con el cual llevamos trabajando por años, pero que ahora se inserta, ¿verdad? Como colaborador, yo diría que un colaborador más serio, es una colaboración más seria, ¿verdad? Porque ya tenemos, ¿verdad? Tenemos un programa, ¿verdad? Que vamos a lanzar pronto, y estamos también, ellos nos están ayudando mucho con lo que tiene que ver con científicos al servicio en línea, y me refiero al doctor Marco Ramos Benítez, quien es, ¿verdad? Científico del Ponce Health Science University, y es el fundador y presidente de la organización sin fines de lucro Ciencia en tus manos. Yo conozco a Marcos desde que era estudiante graduado, y siempre ha estado bien involucrado en la divulgación científica y en la comunicación científica. Y se demostró particularmente en la pandemia, ¿verdad? Cuando todo esto de las vacunas, la enfermedad de la COVID-19, etcétera, pero es algo nuevo, algo novedoso, y su equipo de trabajo, Ciencia en tus manos, y también su trabajo en el NIH, ¿verdad? Pues sirvieron, ¿verdad? Como un centro de educación y de comunicación para orientar a nuestra comunidad sobre lo que significaba cada cosa que salía de esta nueva enfermedad que era la COVID-19. Así que Marcos va a ser el recurso que nosotros, ¿verdad? Pues vamos a utilizar para que comparta también de sus experiencias, y que comparta consejos y tips que los puedan ayudar a ustedes, no solamente bajo este programa, sino si ustedes personalmente van a una escuela, a un centro educativo, o van a orientar o van, ¿verdad? A presentar algún tema a una audiencia no experta, pues puedan utilizar estos consejos y que Marco nos va a compartir para, ¿verdad? Construir esa narrativa y esas presentaciones. Así que, Marco, eso era lo único que tenía que decir. De nuevo, agradecido a los que se conectaron. Esto es, como dije, esto es una colaboración de Ciencia Puerto Rico, el programa científico al servicio y Ciencia en tus manos. Y los dejo con Marco para que presente el taller y lo que nos tiene para hoy.
Perfecto, muchas gracias por esa introducción. Espero que estén bien. No, contento de estar aquí, de poder colaborar con este programa, que de hecho participé como conferenciante hace un montón de tiempo. Y ahora pues de aquí, desde ese momento a este, he tenido la oportunidad de adquirir bastante experiencia en varias cosas y yo soy bastante meticuloso en algunas, en asegurarme que obtengo la mayor cantidad de aprendizaje de todas estas experiencias y trato de ponerla en un formato que sean como consejos prácticos que nos ayuden, ¿verdad? Pues, facilitar el proceso. Así que nada, voy a compartir mi presentación y de ahí vamos a comenzar. Les pido que no tengan ningún miedo en hacer preguntas, pueden ser por el chat, pueden simplemente abrir el micrófono y preguntarme, ¿verdad? Quiero que sea una experiencia y un taller que funcione y que nos ayude, ¿verdad? A todos. Eso iba a Así mencionar, que, Marco. sí. Discúlpame, cualquier pregunta o duda, Daisa y yo, ¿verdad? Daisa es la que trabaja conmigo en educación, es la interna de educación. Ella y yo vamos a estar recopilando cualquier duda, pregunta, comentario que ustedes le tengan a Marcos. Nosotros se lo podemos compartir, pero también tienen la facilidad de que pueden prender su micrófono e interrumpir y hacer la pregunta que necesiten. Totalmente. Así que nada, como Elvin mencionó, pues vamos a hablar de estrategias para comunicarse con claridad. Así que vamos a primero hablar un poquito sobre qué es Científico al Servicio, ¿verdad? El Científico al Servicio es un programa educativo que busca conectar profesionales y estudiantes avanzados en STEM con escuelas en Puerto Rico. Las charlas y demostraciones ofrece actividades educativas, científicas, tanto presenciales como virtuales, aunque en este, ¿verdad? Formato estamos hablando de la parte en línea. El acceso también amplio facilita el aprendizaje científicos a estudiantes de diversas ubicaciones geográficas por el formato en línea, ¿verdad? Permite que muchas personas puedan conectarse. Así que por eso es importante que entendamos estas cosas de comunicarse con claridad, porque debido a la naturaleza del programa, pues va a haber audiencias que son bastante variadas, va a haber audiencias que tienen diferentes niveles ¿verdad? De educación, también van a haber audiencias que son de diferentes regiones, así que todas esas cosas es importante conocerlas para poder comunicarnos con la mayor claridad posible. Marco, Sí, antes de que claro. siga, se está compartiendo yo no sé cómo Ah, se ok, llama esto. déjame swap, Sí, espérate. Ahora, se supone. ahora sí, perfecto. Perfecto, ok, Gracias, Marco. Bien. súper. Nada, en los objetivos del programa existe ¿verdad? En los objetivos del programa buscamos mejorar conocimiento, o sea, incrementar el conocimiento de maestros y estudiantes sobre el ámbito académico y profesional en STEM. Se busca fomentar el interés de los estudiantes. También se busca proveerle a los estudiantes que tengan modelos a seguir, es decir, que vengan, ¿verdad? Los llamados role models. También se buscarle crear recursos para maestros, ¿verdad? Los expertos pueden apoyar a los maestros que están enseñando ciencia en Puerto Rico y el desarrollo de habilidades como ofrecer oportunidades para desarrollar destrezas de comunicación científica y demás. Así que nada, esos son los objetivos del programa y lo que, ¿verdad? Y lo que Científico al Servicio en línea que busca hacer. Nosotros en Ciencia en tus Manos, nosotros somos una organización sin fines de lucro que busca dos cosas principalmente. Uno, comunicar la ciencia en español y dos, proveer experiencias de desarrollo profesional a estudiantes hispanos en STEM. Así que si ustedes nos siguen en las redes sociales, van a ver que nosotros sí hacemos comunicación científica básicamente todos los días. Tenemos ya sea pues debates, encuestas, fun facts, aclaraciones de temas de interés, muchas cosas, ¿verdad? En las redes, pero también van a ver que anunciamos programas de desarrollo profesional, campamentos de verano para estudiantes, programas de comunicación científica, que de hecho DAISA fue parte de uno de los programas que nosotros tuvimos. Así que ese es el tipo de cosas que nosotros hacemos en Ciencia en tus Manos. Una de las cosas que, para empezar, ¿verdad? Ya a hablar sobre lo que es la comunicación científica y cómo comunicarse con claridad, una de las cosas que busqué y vi en la guía que ustedes reciben de Científico al Servicio en línea es que hay una evaluación y ese buscar la evaluación, ¿verdad? De la actividad es una de las mejores maneras de crear entonces la presentación, saber cuáles son esos objetivos claros que los estudiantes van a evaluar, porque eso nos da una perspectiva de hacia dónde o qué tipo de cosas se espera, ¿verdad? Que los estudiantes pues, obtengan de esta actividad. Nosotros en la investigación, ¿verdad? En mi laboratorio, yo tengo un formato bastante similar a esto que lo llamamos Reverse Translational Research, ¿verdad? Que tú buscas qué es lo que está pasando con el paciente y cuáles son las cosas que están mal y luego vas al laboratorio para encontrar soluciones a eso. Pues es casi el mismo formato, pero aplicado
a la comunicación científica. Hoy, aunque ¿verdad? La evaluación tiene diferentes partes, todas ellas van a estar entrelazadas, pero lo que nos queremos enfocar es en cómo el profesional, ¿verdad? O la profesional en STEM puede usar un lenguaje sencillo y fácil de entender y qué estrategia y consejos prácticos puedo darles, ¿verdad? De los que he aprendido con el tiempo para mejorar esto. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer con los estudiantes, y esto es algo que en mi experiencia funciona muchísimo, es crear una conexión, ¿verdad? Tiene que existir una conexión entre el presentador y los estudiantes. Y esa conexión se puede crear utilizando frases. Así que en el proceso de la presentación, frases como yo estoy trabajando en, ¿verdad? Porque cuando el estudiante lo ve a usted, que es un puertorriqueño, probablemente viene de lugares parecidos donde viene la persona, se ve igual que el estudiante, el decir yo estoy trabajando en hace que el estudiante inmediatamente se pueda reflejar porque sabe que usted está trabajando en esas cosas y usted se parece a él o se parece a su papá o se parece a un tío. Así que eso crea el primer tipo de relaciones. Así que cuando esté hablando de la ciencia, si está hablando de lo que usted hace, pues sería interesante poder decir, yo estoy trabajando en. La otra forma de hacerlo es yo tengo un amigo que hizo tal cosa, porque eso acerca esa gran hazaña a los estudiantes. Digamos que yo tengo, de hecho, esto es, yo tengo un amigo que trabajaba en la Casa Blanca como fellow presidencial y trabajaba diseñando los modelos de, de AI y Machine Learning para el hospital de veteranos. Eso es un trabajo que cualquier persona pensaría, eso está bien lejos de mí, ¿verdad? Pero el hecho de yo presentárselo a los estudiantes y decirle que yo tengo un amigo que hace esto, de repente, pero si es amigo de él, pues entonces es posible porque él está aquí o él nos está presentando, él nos está hablando. Así que ese tipo de cosas también crea conexiones. Otra cosa que crea conexiones es ubicar a la persona que está haciendo la ciencia en un contexto que sea que el estudiante se pueda familiarizar. Por ejemplo, una persona de Fajardo y digamos una persona de San Juan, una persona de Camuy, de cualquiera sea el pueblo, está haciendo tal cosa. Su decir de dónde es la persona, de dónde viene la persona, también acerca la ciencia al estudiante. Y queremos que esa forma de que el estudiante se pueda ver reflejado es lo que queremos que suceda, que se identifique para que cree ese interés y comience a ver la ciencia y ese tipo de descubrimientos, de hazaña, de experimentos, de lo que sea que usted le va a explicar, lo pueda ver como algo cercano. Y siempre involucrar a las personas. Como usted sabe dónde es ese pueblo, mira, pues eso es un pueblo pequeño que está en el centro de la isla, o en caso de Fajardo, eso es un pueblo que está en la costa este de Puerto Rico, etcétera. Así que siempre ubicarlos en el contexto ayuda a que el estudiante se pueda relacionar. Otro, utilizar fotos que muestren de dónde vienen. Esto es algo que yo he aprendido que funciona súper bien creando conexiones con la audiencia. Es si tú dices que estudiaste en una escuela pequeña, que vienes de una escuela pequeña y que estudiaste luego un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, pues muéstrale una foto de esa escuela, si la tienes, muéstrale una foto de la universidad donde estudiaste, para que la persona se pueda ubicar en contexto, ¿verdad? Y si algún día el estudiante resulta que está en la Universidad de Puerto Rico y se acuerda que usted estudió allí, pues va a poder relacionar, ¿verdad? Ese momento, este lugar, yo escuché a una persona que estudió aquí y eventualmente fue exitoso, eso puede generar, ¿verdad? Las ganas de la persona estudiar en dicho lugar, etcétera. ¿Ok? Y esto es importante, a veces no lo hacemos lo suficiente. Resalta cómo tu background, ¿verdad? Te ha hecho único en tu carrera. Es decir, que a veces nosotros siempre, o la mayor parte de las veces, quiero decir, pintamos el hecho de ser, ¿verdad?, hispano y de venir de un background, lo pintamos como una desventaja, que en muchos aspectos de la carrera sí lo es, ¿verdad? Porque nos ponen desventaja con el lenguaje, nos ponen desventaja con varias cosas. Sin embargo, nos ponen ventaja con otras cosas, ¿verdad? Porque nuestras perspectivas son diferentes, el tipo de preguntas científicas que nosotros tenemos son diferentes. Yo creo que traer ese balance de cómo nuestra identidad también puede traer algo importante al juego, es parte de crear esa conexión y que los estudiantes entonces comiencen a sentirse que están identificados y que son suficientes, ¿verdad? Para alcanzar esas metas que ellos tienen. Un ejemplo que yo utilizo líneas del tiempo como esta, ¿verdad? Y esto es básicamente una línea del tiempo en 5 pasos de mi carrera. Yo estudié en una escuela pequeña en Fajardo, luego en el 2010 a la escuela UPR Humacao, luego fui a UPR de Ciencias Médicas, luego fui a trabajar en el NIH,
en ese proceso, ¿verdad? Creé la organización sin fines de lucro Ciencia en tus manos y actualmente pues tengo un programa de investigación en la Escuela de Medicina de Ponce. Este tipo de cosas, de timelines, funciona súper bien para crear conexiones con la audiencia, porque ellos pueden verse reflejados en ese timeline y también les da una perspectiva clara de lo que requiere llegar de donde ellos están en ese punto cuando están escuchando la presentación, les da una perspectiva clara de lo que requiere llegar al punto donde está la persona que les está hablando o al punto donde la persona que les está hablando está cerca de llegar o si está en el proceso, ¿verdad? Cómo yo estoy, cómo yo pasé desde donde tú estás sentado a donde estoy ahora. Y eso también crea conexiones con los estudiantes y les da perspectiva. Y eso nos ayuda a tener a todos los estudiantes en un mismo mindset, ¿verdad? Y ese mindset es como que, ok, yo quiero escuchar la historia de esta persona, yo quiero escuchar las cosas que esta persona está haciendo, porque esta persona viene de un sitio similar o esta persona, ¿verdad? Me siento identificado, conectada con esa persona. Ok, ahora vamos a hablar un poco, ¿verdad? Si tienen dudas, preguntas, comentarios en confianza, o si tienen alguna experiencia que quieran compartir sobre esto, ¿verdad? Que les haya pasado dando una charla, en confianza pueden levantar la mano o hacerlo en el chat y con gusto le damos el espacio. Así que vamos a hablar un poco sobre el uso del lenguaje sencillo, ¿verdad? Y claro. Esto es bien importante porque la comunicación está diseñada para ser comprendida por cualquier persona, independientemente de su nivel de conocimiento sobre el tema. Casi, diría, más del 90% de las veces de la audiencia que va a estar en diferentes charlas no son expertos en el tema. Probablemente las personas que van a ver ese contenido luego tampoco son expertos en el tema. Así que la charla tiene que estar diseñada para que ese tipo de persona lo entienda. Y para eso hay que evitar, por ejemplo, el uso de jergas y tecnicismos. Hay que evitar el uso de utilizar, perdón, frases cortas y directas y repetir los conceptos claves para asegurar su comprensión. Y a veces en una audiencia experta, uno haría todo lo contrario, no repetirse porque sería redundante. En una audiencia que no es experta, entonces tú buscas la repetición para anclar en la mente de los estudiantes y de la audiencia esos conceptos clave. Y yo preparé una tabla, ¿verdad? Y esta presentación se les va a compartir, pero yo preparé una tabla que básicamente tiene la práctica recomendada, cuál es el ejemplo de la jerga y cuál es el ejemplo simplificado. So, digamos que hay un ejemplo de jerga y complejo sería los antígenos desencadenan una respuesta inmunitaria, ¿verdad? Ahí está la palabra antígeno, está la palabra inmunitaria. Todas estas palabras no necesariamente son palabras que las personas utilizan todos los días, mucho menos estudiantes. Un ejemplo simplificado que dice exactamente lo mismo es las sustancias extrañas al cuerpo hacen que nuestro sistema de defensa actúe. Y estamos diciendo exactamente lo mismo, pero estos son palabras y una forma de explicar lo que las personas sí pueden entender, ¿verdad? Y aunque para nosotros esto tenga todo el sentido del mundo, para una persona que no tiene el mismo nivel de educación, es necesario hablar de esta manera. Y esto es también lo que nosotros hacemos en Ciencia en tus manos. Nosotros hacemos esto a diario, ¿verdad? Y cuando damos talleres también sobre cómo comunicar ciencia, buscamos explicar cómo hacer estas cosas. Y ahora, pues, hay herramientas que les voy a explicar pronto que nos ayudan y nos facilitan esto un montón, hasta hacen mucho del trabajo por nosotros y se los voy a explicar en un segundo. Por ejemplo, utilizar frases cortas. La hipótesis de la investigación sugiere que la exposición prolongada a los rayos UV puede inducir mutaciones en el ADN celular, aumentando así el riesgo de cáncer de piel, ¿verdad? Por ejemplo, algo más corto sería la investigación sugiere que mucho sol puede dañar nuestro ADN y aumentar el riesgo de cáncer de piel, ¿verdad? Y el ejemplo de la diabetes lo voy a dar enseguida. Entonces, dame darle para atrás. Se perdió. Ok, aquí. Así que eso es una forma de acortar eso, diciendo básicamente lo mismo, ¿verdad? Y por ejemplo, en este caso, la palabra ADN sigue siendo una palabra que, aunque puede ser un poco muy avanzada para los estudiantes, pero en ese caso hay palabras que tú no puedes sustituir por otras cosas, ¿verdad? Porque el ADN es el ADN. ¿Cómo yo digo que es el ADN sin decirlo o cómo me refiero a él? Tú puedes entonces utilizar, que lo vamos a ver pronto, una analogía o alguna forma para explicar lo que es el ADN y luego que establezcas eso, entonces puedes seguir usando ¿verdad? La palabra las siglas ADN de ahí en adelante porque ya explicaste lo que era. ¿Ok?
Por ejemplo, repetir los conceptos claves. La diabetes, cuando el cuerpo no maneja bien el azúcar en la sangre, lo que puede causar problemas de salud. Si tú quieres anclar, ¿verdad? Lo que el concepto de la diabetes es, pues entonces la diabetes es una enfermedad donde el cuerpo no controla bien el azúcar en la sangre. Esto significa que los niveles de azúcar en la sangre pueden ser demasiado altos. Cuando el azúcar en la sangre está muy alta, puede causar problemas a la salud. ¿Ve? Se repitió el concepto de que el problema de la diabetes es el azúcar en la sangre, se repitió 3 veces en ese mismo, y esos mismos 3 puntos podrían ser 3 bullet points, ¿verdad? En un slide, no tiene que ser un parrafito como este, pero sí usa 3 formas diferentes y 3 contextos diferentes para decir exactamente el mismo concepto. Y eso hace que el concepto de, la diabetes es problemas del azúcar en la sangre se quede con los estudiantes, ¿ok? Términos científicos y su simplificación. Por ejemplo, neurotransmisores es una palabra que todas las personas que hacen neurociencia en algún momento hablan de neurotransmisores, pues son sustancias en el cerebro que ayudan a enviar mensajes entre las células nerviosas. Y este tipo de cosas se puede establecer si es una palabra que hay que usar porque no hay otra forma, porque hay que usarla para explicar la investigación o explicar los conceptos, pues es importante que se describa o se defina de este tipo, de forma bien simple. La fotosíntesis, el proceso que usan las plantas para hacer su comida usando la luz del sol, ¿verdad? Inmunodeficiencia es cuando el sistema del cuerpo que nos protege contra enfermedades no funciona bien. O sea, el sistema inmunológico está deficiente, pero entonces básicamente el sistema del cuerpo que nos protege no funciona. Eso es una inmunodeficiencia. Así que esta simplificación de conceptos es importante para que los estudiantes y las personas que están atendiendo la charla pues, puedan familiarizarse con esos conceptos. Como les mencioné, ahora hay herramientas que nos ayudan a hacer esto, ¿verdad? Todos hemos escuchado y todos hemos utilizado probablemente a este punto inteligencia artificial y formatos como en formas como ChatGPT, aunque hay un sinnúmero de inteligencias artificiales, ¿verdad? La inteligencia artificial no es algo que es nuevo necesariamente, la inteligencia artificial lleva desde los 60. Eh, Hay diferentes formas de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial generativa, está el machine learning, están los neural networks. Hay muchas formas de inteligencia artificial. Lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿verdad? Y este super boom de la inteligencia artificial, pues es lo que nosotros llamamos la generativa, que es la que puede utilizar toda la información y generar respuestas nuevas. Así que eso que estamos viendo ahora con ese boom, pues es una herramienta que no teníamos antes, es una herramienta que sí existe. Yo trato de usar esta analogía cuando un estudiante me pregunta si puede usar inteligencia artificial o no. Yo le digo que decirle que no sería como que alguien me dijera a mí que no puedo usar el internet para buscar información porque la enciclopedia era la forma que se hacía antes, ¿verdad? Porque sí es una herramienta que funciona y que se puede utilizar. Ahora, hay que usarla de manera responsable y ahí entonces eso es otro tipo de conversación que vamos a tener. Pero de que se puede usar y les voy a mostrar una forma en la que la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT en este caso, podría ayudarnos a tomar esos conceptos que son complejos y simplificarlos, ¿verdad? Dándole unos prompts y así podemos, cuando tengamos una presentación lista y decimos esta presentación no necesariamente va a ser entendida por todo el mundo, pues cómo utilizamos estas herramientas para crear una presentación que sí pueda ser entendida por todo el mundo y por los estudiantes en principal. Así que el paso uno sería identificar el concepto complejo, ¿verdad? Selecciona el término o concepto científico que deseas simplificar y asegúrate de entender completamente el término antes de proceder. Es decir, lo que no podemos hacer o cuál sería el mal uso sería comenzar a utilizar la herramienta de ChatGPT para crear contenido que nosotros ni siquiera entendemos. Porque si ese es el concepto, entonces no vamos a poder verificar nada de los outputs de la inteligencia artificial porque nosotros ni siquiera conocemos el concepto bien. Así que lo más importante es asegurarte que entiendes completamente el término antes de proceder. Lo próximo, utilizar ChatGPT para formular una pregunta clara sobre el concepto que necesitas. Y algunos ejemplos son los siguientes. Puedes explicar qué es y poner el término científico de una manera simple. Digamos que, y vamos a ver un ejemplo pronto, que es, puedes explicar qué es el cáncer de una manera simple. O puedes explicar qué es, ¿verdad? Las enfermedades del corazón o digamos la artritis o cualquier otra enfermedad en una manera simple. Eso es una forma de preguntarle. La otra forma que a mí me ha funcionado súper bien es cómo le explicarías a un niño qué significa y pones el término científico. O puedes poner cómo le explicarías a una audiencia
Y nosotros hacemos esto para redes sociales, ¿verdad? Así que, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro demográfico va de 24 a 38 años, mayormente mujeres y personas no necesariamente expertas en ciencia. Entonces, si nosotros conocemos eso, nosotros podemos hacer, ¿verdad? Formular un prompt que sea específico para nuestra audiencia. Así que, ¿cómo tú le explicarías este concepto o esta noticia a una audiencia mayormente entre 24 a 38 años, hispanos o puertorriqueños puede ser? Entonces, eso va a transformar la información que tú le proveas en conceptos que pueden ser explicados, ¿ok? Y, por ejemplo, otra forma más simple es dame una versión simplificada de X término. Otra cosa, todas estas formas o herramientas que usted va a utilizar son tan buenas como los outputs, ¿verdad? Son tan buenos como el prompt. So, lo que tiene la inteligencia artificial es que lo que la inteligencia artificial le da va a ser tan bueno como lo que usted le provee. Así que manejar estos prompts o crearlos de manera que sean específicas para la audiencia o para el tipo de contenido que usted va a crear es importante. Y lo otro que les menciono referente a eso es que no se conforme con un solo prompt, ¿verdad? Usted le da la primera instrucción, usted lo lee y si le resulta que no es, pues dé instrucciones específicas y dígale cambie esto o cambia esta otra cosa o esto no me gustó o ese ejemplo no es bueno, dame otro ejemplo, mejor dame 3 o 4 o 5 ejemplos distintos, no solamente uno. Todo eso usted lo puede hacer con la inteligencia artificial, entonces le va a dar las opciones y le va a dar todo lo que usted está pidiendo. La parte importante, ¿verdad? Interpretar la respuesta. Así que ChatGPT le va a dar una explicación simplificada. Pues lee atentamente la respuesta y asegúrate que sea precisa y fácil de entender. Entonces, hace los ajustes para que tenga claridad. Ese sería el paso 3. Ahora, el paso 4 sería revisar y refinar la misma. So, revisar la simplificación proporcionada por ChatGPT es algo que es necesario asegurarte que la explicación sea precisa y accesible para tu audiencia, que es lo que hemos estado hablando. Y si no lo es, entonces dale otro prompt, dale otra instrucción hasta que lo sea. Y luego puedes utilizar herramientas complementarias, ¿verdad? Como editores, como Hemingway, Grammarly, otros glosarios interactivos. Puedes utilizar otras herramientas que complementen la información que le está dando la inteligencia artificial. O sea, que la utilice como una herramienta, porque a veces uno como científico, ¿verdad? Uno como comunicador dice, ¿cómo rayos yo digo esto de otra manera? Porque yo lo he dicho así toda mi vida y a veces no puedo pensar en otra forma o cómo simplificar un concepto que para mí, gracias a mi conocimiento, está bastante sencillo. Así que estas herramientas nos ayudan a salir, ¿verdad? De ese pensamiento y entonces ver otras perspectivas, otras cosas que podrían estar o que podrían hacerse para mejorar nuestra claridad y presentación, específicamente a audiencias no expertas. Les mencioné el ejemplo del cáncer. Aquí hay una versión científica compleja. Si alguien quiere leerlo, yo lo puedo dejar que alguien lo lea. Vamos a ver, ¿alguien quiere leer esto? ¿Alguien que esté ahí en la audiencia? Yo puedo leer. Súper. El cáncer es una enfermedad en la que las células del cuerpo se replican de manera descontrolada debido a mutaciones en el ADN. Estas células pueden formar tumores y diseminarse a otras partes del cuerpo a través del sistema linfático y sanguíneo, un proceso conocido como metástasis. La pérdida de regulación del ciclo celular y de la apoptosis permite que estas células anormales proliferen y se extiendan, afectando órganos y tejidos. Súper. Para nosotros que somos científicos, esto, aunque tiene mucha jerga y muchos tecnicismos, nosotros probablemente podemos entender todo lo que dice ahí. Sin embargo, pues sabemos que para una persona que no sea científica no es correcto, no va a ser de esa manera. Así que lo que nosotros podemos hacer es decirle entonces a ChatGPT que nos provea una versión sencilla. Y esto es una versión de una oración que dice lo mismo, ¿verdad? No dice exactamente lo mismo, pero es el mismo concepto y ahora una persona de cualquier grado lo puede entender. El cáncer es cuando las células del cuerpo empiezan a crecer de manera descontrolada y pueden dañar partes del cuerpo, ¿verdad? El concepto de que el cáncer son células, ¿verdad? Creciendo de manera descontrolada, dividiéndose, proliferando, que son otras palabras que no debemos usar en audiencias no expertas, pero podemos decir empiezan a crecer de manera descontrolada. Pues esto es una versión que pues, los estudiantes pueden entender. Y esta versión es un output, ¿verdad? De utilizar la inteligencia artificial cuando le provees un texto como el de arriba y le dices, provéeme una oración que pueda explicar esto para unos estudiantes de escuela intermedia, superior, y podemos ser bastante específicos con eso. Así que, donde está la parte importante es que nuestro expertise es lo que nos permite entender si esa oración
es fundamentalmente correcta, ¿ok? Si lo que dice la oración es correcto, aunque no tenga todos los detalles, aunque no tenga, pero si la premisa de que son células del cuerpo que empiezan a crecer de manera descontrolada y dañan otras partes del cuerpo, si esa premisa es correcta, eso está corregido o verificado por nuestro expertise. ¿Okay? Así que así es como nosotros utilizamos esta herramienta para este tipo de cosas. Ahora, algo bien importante es que debemos ajustarlo a la cultura de la audiencia, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos material que puede ser tan y tan amplio que no está adaptado a la cultura de la audiencia y por tanto la conexión que hablamos al principio se puede perder porque el estudiante no se siente identificado con lo que ustedes están diciendo o con lo que el presentador está diciendo. Así que usar el lenguaje y términos locales es importante. Así que a veces uno dice como ver las palabras que se utilizan en Puerto Rico que necesariamente una herramienta artificial de inteligencia artificial no te va a dar o no la vas a encontrar en los libros, pero para nosotros es un uso que se le puede dar, pues es importante, ¿verdad? Utilizar esas cosas, incluir referencias locales. Es decir, que si vamos a proveer el caso de, no sé, vamos a hablar de cáncer y vamos a proveer el caso de alguien que tuvo X tipo de cáncer, porque de ahí es que vamos a build up, ¿verdad? Nuestra charla, pues usar una referencia que sea o local o de amplio conocimiento, que los estudiantes sepan quién es la referencia, o sea, que esté culturalmente adaptado. Utilizar imágenes, gráficas y ejemplos visuales que sean familiares para ellos. Entonces, tengo un ejercicio ideal, un ejercicio práctico. Me gustaría, déjame ver si cambia. Ya, déjame ver. Ok, ahí. Un ejercicio práctico. ¿Cómo podríamos ajustar, por ejemplo, esto es un output de inteligencia artificial para explicar ¿verdad? El polvo del Sahara y el asma, básicamente? Y lo usé el polvo del Sahara porque es un ejemplo de algo que pasó recientemente. Pero ¿cómo podemos ajustar esto a la cultura, a la audiencia? ¿Cómo podemos hacerlo relevante para ello? ¿Qué cosas podemos añadir en este texto que los estudiantes se pueden sentir identificados? ¿Verdad? Y lee de la siguiente manera: el polvo del Sahara puede viajar largas distancias y afectar la calidad del aire, desencadenando ataques de asma. Este fenómeno transporta partículas finas que pueden irritar las vías respiratorias y agravar los síntomas del asma. ¿Qué se les ocurre que podríamos añadir ahí para hacerlo culturalmente relevante y que los estudiantes se puedan identificar? Vamos a ver. No hay respuestas incorrectas. Cualquier respuesta está bien. Creo que les di la respuesta ahí moviendo. Dime, cielo. Yo pienso quizás ubicarlos geográficamente, ¿verdad? Sí, Ver desde dónde parte el polvo de Sahara hasta cómo llega a Puerto Rico y hacer énfasis en por qué estamos hablando del asma, que es lo que estaba en la próxima diapositiva, que es exacto. la incidencia de asma en Puerto Rico. Ujú, exacto. Eso es exactamente una de las formas en que lo podemos hacer. Por ejemplo, en Puerto Rico el asma es mucho más común que en otras partes del mundo. Y ya nosotros podemos decirle, espérate, ellos van a pensar, esto es algo que nos afecta. Y una pregunta que puede funcionar es, y lo tengo en el otro ejemplo, es saber, ¿verdad? O alguien es asmático aquí, o tiene un familiar asmático, algún primito es asmático, ¿verdad? Y que ellos levanten la mano o que comenten en el chat, hacerlo algo que ellos se puedan relacionar con el polvo del Sahara y el asma. Y entonces también tenemos nubes del polvo del Sahara todo el tiempo, bastante seguido. Y ahí pues podemos usar, ¿verdad? Capturas de pantalla de cosas que ellos pues conozcan, ¿verdad? En este caso, pues Primera Hora, un periódico con una noticia, le podemos decir, mira, esto es una foto de San Juan, este es el estadio Irán Bithorn y así se veía el estadio un día que había una nube de polvo bien, bien densa. Así que ese es el tipo de cosas que lo podemos usar, ubicarlo geográficamente, como mencionó Cielo, y también darle esa perspectiva de esto me puede afectar a mí o ya me afecta y no lo sabía, ¿verdad? Entonces, la pregunta que les mencioné: ¿conoces a alguien que tenga asma o tienes asma tú mismo, verdad? Y entonces sabían que el polvo del Sahara puede empeorar nuestra respiración y causar ataques de asma. Estas son las dos cosas ajustadas que uno puede utilizar para explicarles eventualmente entonces cómo el polvo del Sahara puede irritar la vía respiratoria, entonces entrar a la parte más científica. Pero estamos aquí hablando cómo puedo capturar esa atención utilizando estos consejos y luego explicar que el polvo del Sahara pues puede entonces, cuando uno lo respira,
en el tracto respiratorio hay unas células, ¿verdad? Que están ahí, entonces se le explica lo que son las células y entonces esas células, cuando el polvo del Sahara les da, pues ellas se irritan, se inflaman, entonces podemos crear entonces toda esa historia a partir de esto. Así que, en conclusión sobre esta primera parte, utilizar el lenguaje claro y sencillo es esencial para comunicar la ciencia de manera efectiva, especialmente a las audiencias no especializadas. Evitar jergas, uso de frases cortas, repetir conceptos claves importantes y asegura que el mensaje sea entendido y retenido. Y también podemos utilizar herramientas gratis, ¿verdad?, de inteligencia artificial que están disponibles para ayudarnos a crear esa versión simplificada de conceptos que nosotros ya entendemos o que nosotros como científicos hemos trabajado, ¿verdad? Otra cosa importante es el uso de las analogías, ¿verdad? Y esto es algo, cuando tú hablas, en el tiempo de la pandemia, yo tuve la oportunidad de hacer muchos medios, ¿verdad?, de noticias. Y algo que me percaté es que el uso de las analogías, cada vez que yo utilizaba alguna analogía en las noticias, recibía gente escribiéndome como, me encantó la forma que le explicó, estaba bien sencillo. Las analogías funcionan perfecto, siempre con cualquier tipo de audiencia y porque las personas conectan. Y si la persona conecta es como dice, contra, no era tan difícil nada porque es igual que esto otro, ¿verdad? Así que la analogía es un muy buen recurso. ¿Y qué son las analogías, verdad? Son comparaciones entre dos cosas diferentes que tienen alguna característica en común. Se usan para explicar un concepto complicado en términos más simples, relacionándolo con algo que la audiencia ya conoce. Y por eso es importante otro concepto, o yo diría el concepto más importante de hablar en público es conocer la audiencia. Uno puede ser lo más elocuente del mundo, pero si no conoces tu audiencia, nunca vas a ser efectivo o tan efectivo como pudiera serlo si conocieras la audiencia. Así que el concepto número uno es conocer la audiencia y probablemente esa información, pues si no tenemos claro cuando vayamos a hablar quién va a ser la audiencia, podemos preguntar, ¿verdad?, a Elvin o a los directivos del programa, mira, más o menos cuál es el tipo de audiencia que se espera. Esa es una pregunta que yo siempre hago cuando voy a dar una charla a un sitio que me invitan, yo más o menos cuál es la audiencia. Si es una universidad, les pregunto, ¿son estudiantes, son undergrads, son graduados? Si va a haber un balance entre estudiantes facultad, son mayormente estudiantes, porque mi forma de presentar la información va a cambiar referente a eso. Las analogías que yo voy a utilizar va a cambiar también, ¿verdad? En reflejo de quién es la audiencia. Así que esto es bien importante. Así, la analogía tiene que ser una analogía que la audiencia pueda entender, porque si uno va a la escuela y utiliza analogías de probablemente de un show que era famoso en los 90, pues nadie va a entender la analogía. Así que es importante que sea adaptado a la audiencia. Facilitar la comprensión al conectar nuevos conceptos con experiencia y conocimientos previos es otra de las cosas que la analogía provee. Así que el ADN como un libro de instrucciones, yo creo que esta es una de las analogías más utilizadas y creo que una de las más efectivas en la historia de la ciencia. Así que la traje, por ejemplo, la analogía es, piensa que el ADN es como un libro de recetas y cada receta es lo que llamamos un gen, que contiene instrucciones específicas para hacer diferentes partes y funciones del cuerpo. O al igual que un libro de cocina tiene recetas para hacer diferentes platos, nuestro ADN tiene diferentes genes para hacer diferentes cosas, ¿verdad? Y esa analogía con el libro de recetas, pues una analogía que siempre ha funcionado y los estudiantes lo entienden como, ok, entonces eso es algo que carga, ¿verdad?, las instrucciones. El concepto explicado de esta analogía pues simplifica la comprensión del ADN y los genes en la biología. Así que esto es un ejemplo claro de cómo funcionaría una analogía. Tengo algo que podemos utilizar para hacer una práctica. Así que vamos a leerlo y si alguien nos puede decir qué analogía se le ocurre con esto que vamos a hacer, igual les menciono, no hay respuestas incorrectas, así que por favor, si quieren participar. La voy a leer. El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo contra infecciones. Cuando detecta un invasor como bacterias o virus, responde atacándolo para proteger el cuerpo. Este proceso incluye varias etapas: reconocer el invasor, activación de células y la eliminación del invasor. ¿A qué se les parece eso? ¿Con qué podríamos hacer una analogía de ese concepto? El concepto de tenemos a alguien que viene a atacar y en el sistema activa células para evitar que eso suceda. Yo entiendo que el concepto de guerra, Concepto de utilizar guerra. cualquier, exacto, un tanque de guerra, entonces nosotros estamos protegiendo el área, cualquier cosa que tenga que ver de relevancia con algo de guerra. Muy bien, esa es una muy buena idea. Sí, lo tienes una idea también.
Sí, quizás sí, la audiencia, una audiencia que sabemos que tiene bastante conocimiento de tecnología, decir como un antivirus, los antivirus que se usan en las computadoras, en los dispositivos electrónicos, para entonces también hacer esa conexión con otro concepto de STEM. Estoy de acuerdo, también es otra analogía que se puede utilizar y me gusta lo que mencionas. Por ejemplo, si estuviéramos hablando a un grupo por ejemplo, los niños hoy en día saben muchísimo de tecnología, así que probablemente hacer o con un videojuego o con cualquier formato de eso, podría funcionar, depende de la audiencia. Yo utilicé como ejemplo una bastante general, ¿verdad? Porque el sistema inmunológico es la defensa del cuerpo contra infecciones. Cuando detecta un invasor como bacteria o virus, responde atacándolo y este proceso incluye varias etapas, ¿verdad? Reconocer y entonces, déjame ver dónde puse la analogía o la dejé afuera. Aquí está. Exacto. El sistema inmunológico funciona como un equipo de seguridad en un edificio, ¿verdad? Así que todo el mundo ha ido a un edificio y todo el mundo sabe que en los edificios, ¿verdad? O en esto hay seguridad. Y cuando detecta a alguien extraño, activa las alarmas y envía a los guardias, que en este caso son las células inmunitarias, para localizar. Y si en efecto es alguien extraño, entonces utiliza esas células para expulsar al intruso de la infección, manteniendo el edificio seguro, ¿verdad? Así que es el mismo concepto. En este caso, pues picture que el ser humano es el edificio, entonces los guardias son las células inmunológicas. Entonces, así uno puede construirle la idea al estudiante de cómo funciona. Pero igual, como les menciono, todas las ideas que dieron son buenas y todo va a depender del contexto. Este, Utilizar cosas como irnos tan básico como utilizar, no sé, Marvel y la última escena donde Thanos viene a atacar y están todos los Avengers, como cosas así también pueden funcionar, ¿verdad? Y puede funcionar aún más porque tú puedes decirle que los superhéroes como tal son la célula, pero de repente si tienes a Hawkeye que dispara una flecha, pues esa flecha podría ser una molécula que las células dispara para. So uno puede, ¿verdad? Dejar correr la imaginación en cómo uno puede utilizar estas analogías y estas similitudes. Y todo, ¿verdad? Igual depende de la audiencia. Ok. Otra cosa que es bien importante cuando uno está hablando sobre estas cosas es la creación de historia. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero hay pocas cosas en la vida que captan más la atención que una buena historia. Bien pocas cosas, ¿verdad? Muchas veces las mejores películas son muy buenas películas porque tienen una buena historia. Hay algunas que tienen buenos efectos especiales, pero si la historia es mala, la película es mala. Una de las cosas que usted ve en las redes sociales que de repente se comparten un montón de veces, desinformación y muchas cosas, es porque la historia alrededor de eso es buena, ¿verdad? Tú puedes tener una persona que crea una entrevista y si la persona es muy elocuente y puede crear una buena historia, uno se lo cree, porque es una buena historia. Y entonces, algo que la ciencia no ha hecho históricamente es contar historias. ¿Por qué? Porque los datos cuentan una historia siempre y cuando la persona que los lee los pueda interpretar y montar la historia alrededor de esos datos. Y eso es algo que nosotros como comunicadores científicos tenemos que tratar de hacer. Es cómo nosotros transformamos lo que queremos compartir, la ciencia, que la ciencia tiende a hacer por lo general, pues son números, son datos, son facts, ¿verdad? O hicimos este experimento y salió esto. Pero si lo miramos de cerca, el proceso de la ciencia también es una historia, porque había un momento donde nos dimos cuenta que había un problema y luego entonces pensamos cómo podíamos resolver ese problema. En el proceso se hicieron 20 cosas, que ahí está la acción, se hicieron 20 cosas para tratar de resolver ese problema y eventualmente utilizamos lo que salió de esas cosas que hicimos para ver si pudimos responder la pregunta que teníamos al principio. Así que eso en sí es una historia, pero tenemos que contarla de esa manera a los estudiantes para crear ese engagement, ¿verdad? O ese compromiso con la charla y lo que estamos tratando de llevarle. El poder de las historias en la enseñanza. Las historias nos permiten que los conceptos se relacionen con eventos o personajes, ya sean personajes reales o ficticios. Y relacionarlo con eventos es lo que hace que el concepto se quede en la mente de los estudiantes. Y esto a mí me pasaba como estudiante muchísimo, ¿verdad? Y quizás a todos nosotros, cuando el concepto venía acompañado de una buena historia, un buen momento, pues me acordaba. Y les voy a dar un ejemplo bien claro de esto. Yo estaba tomando una clase
de inmunología y el profesor nos quería explicar cómo las células hacían rolling en el vaso sanguíneo, ¿verdad? Cómo iban dando vueltas, chocando con el vaso sanguíneo hasta que se pegaban y una vez se pegaban salían del vaso sanguíneo al tejido. Y él nos quería explicar esto. Y para explicarnos esto, él dijo que él era una célula y entonces empezó a dar vueltas chocando contra la pared hasta que eventualmente se quedó pegado en una parte de la pared. Y ese momento hace que yo se los estoy contando hoy, esto debe haber sido aproximadamente 10 años. Así que ese momento está atado a una muy buena historia que yo tengo para contar. Así que como tengo esa historia atada a ese momento, el concepto no se me olvida jamás. Eso es lo que nosotros queremos crear en Científicos al Servicio, queremos crear eso en cuando damos clases, porque cuando nosotros logramos ese impacto de atar podemos generar un interés en saber más. Y uno lo que quiere es generar ese interés en el estudiante y generar esas ganas, ¿verdad? Son las historias hacen que la información sea más memorable, como les acabo de mencionar. ¿Cómo construir una narrativa alrededor de un concepto científico? Hay varios pasos para esto. Lo primero es seleccionar el concepto científico que deseas explicar. Y entonces puedes situar ese concepto en una historia o escenario relevante. O sea, puedes ponerlo en contexto de ya sea una historia existente o un escenario que resulte importante para la audiencia. Puedes tener personajes que puedan experimentar o explicar el concepto. En vez de explicarlo tú, puede haber un personaje dentro de la historia que explique ese concepto. Y eso es otra forma de trabajar este tipo de cosas. Por ejemplo, déjame darle para atrás un momento. Por ejemplo, estas cosas con estudiantes pequeñitos, o sea, de intermedia, o sea, de high school, o a veces elemental, esto funciona súper bien, ¿verdad? Ponerlo en contexto de una historia. Plantear un problema que se resuelve utilizando un concepto científico y luego concluir la historia con la resolución del conflicto y la lección aprendida. Otro ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ver dos o tres ejemplos ahora sobre cómo se puede hacer esto. Algo que quizás nosotros podemos hacer porque es parte de los objetivos específicos del programa de Científicos al Servicio en Línea, es contar tu historia, ¿verdad? Pero contar tu historia como científico y poder hablar sobre lo que tú haces para que los estudiantes se puedan reflejar, pero podemos contarlo de una manera que sea interesante. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo de una pequeña introducción que sería buena. Hoy quiero contarles un poco sobre mí. Primero, soy de Fajardo, ¿verdad? Entonces, ahí algunos de ustedes saben dónde está Fajardo, que lo hablamos ahorita al principio. Lo bueno que tiene este tipo de preguntas es que va a ayudarte a interactuar de inmediato con los estudiantes. Y los estudiantes van a decir, ah, pues sí sé, no sé dónde es Fajardo, o yo soy de Fajardo. Va a ocurrir todo ese tipo de cosas en ¿verdad? En el chat o la herramienta que estés usando para comunicarte con ellos. Ahí le puedes explicar, mira, Fajardo es un pueblo en la costa este de Puerto Rico. Puedes mostrar dónde queda Fajardo y crear una conexión inicial con la historia. Y luego entonces cuenta tu historia sobre cómo desde estar en Fajardo, desde ser un niño que se crió en ese lugar, llegaste a ser un científico que hoy les está hablando. Y entonces luego pues habla sobre, actualmente estoy trabajando en un proyecto de ingeniería en la universidad, donde estoy desarrollando un sistema de riego automático para jardines, por ejemplo. Esto es un proyecto muy interesante y relevante porque muchos de nosotros vivimos en una ciudad y mantener las áreas verdes es importante. Y, por ejemplo, ahí puede entonces preguntar si hay parques cerca de donde ellos viven, si no hay parques, si tienen arbolitos, si su mamá tiene un jardín o alguien en su casa tiene un jardín. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer en este contexto, ¿verdad? Y entonces sigues creando esa conexión con los estudiantes y ese chat se mantiene activo y los estudiantes están pegados a la computadora escuchando la historia porque además de ser algo que me están contando y yo quiero saber cómo esta persona llegó allá, también tiene cosas interactivas que van creando ese engagement, ¿verdad? Y entonces le puedes contar de tu proyecto y cómo fue que yo creé eso y demás. Entonces, al final de la historia, tú vuelves y recapitulas y dice, esto fue lo que nosotros creamos, esto fue lo que descubrimos, esto es lo que yo hago, ¿verdad? Y recuerden que yo vine de este sitio, entonces átalo todo. Y cuando tú atas toda esa historia de nuevo, creas esta resolución que el estudiante se va a quedar pensando, ah, yo conocí a alguien que era de Fajardo, el pueblo ese pequeño en la costa este de Puerto Rico, que quizás yo tengo un amigo que es de Fajardo y una muchacha o un muchacho de Fajardo que se crió allí y eventualmente creó un sistema para mantener las áreas verdes, ese sistema, etcétera. Entonces, aunque sea esas dos oraciones que el estudiante se puede quedar con eso y contárselo a alguien cuando llegue a la casa o contárselo a alguien en una conversación o algún día él está en un sitio y su familia pasó por Fajardo, lo primero que él se va a acordar es que de allí salió la científica o el científico que le habló hace
So, ese es el tipo de conexión que queremos crear, ¿ok? Y por eso las historias nos permiten hacer eso. También otra cosa es cuenta la historia de alguien. Por ejemplo, esta es una historia que nosotros tuvimos de uno de los cohortes de Más Ciencia, que fue de hecho el programa que participó Daisa también. Y esto fue un programa bien algo bien interesante porque esta estudiante, nosotros tuvimos esa estudiante como parte del cohorte y esa estudiante al principio no había hecho el cut-off, ¿verdad? Para ser parte del programa. Estaba como en el borderline. Le faltaba como un punto para entrar, pero ya estábamos llenos el cupo. Sin embargo, yo me puse a leer sus respuestas y ver y analizar bien lo que ella había escrito en su solicitud y me pareció tan y tan y tan competitivo que yo decía, no puedo dejarla fuera. Así que nosotros dijimos, vamos a abrir un espacio más, vamos a añadir a esta persona porque esta solicitud realmente lo merece. ¿Qué pasa? Lo hicimos, abrimos esa solicitud. Una vez abremos esa solicitud, eventualmente cuando nosotros publicamos, ¿verdad? Publicamos la herramienta que nosotros creamos en ese momento para ese programa, ella nos comentó y dijo, qué orgullo, gracias a ustedes mi pasión por el research nació. Nosotros fuimos su primera experiencia de hacer algo relacionado a la ciencia, ¿verdad? Y luego de eso, esta persona, ahora mismo, Mia Sara, está haciendo un internado de research en MD Anderson, ya lleva más de 2 años haciendo investigación a nivel subgraduado y está encaminada a hacer una carrera en medicina e investigación científica. Esto es una de las historias que se las estoy contando a ustedes como parte de mi presentación, pero este es lo que yo me refiero a contar historias dentro de su presentación. Esta historia probablemente de todo lo que hemos hablado aquí, una de las cosas que usted se puede acordar cuando salgamos es de la historia de la persona que quizás no, por poco no entra al programa, pero entró y hoy día probablemente cambiamos su carrera por siempre. Es ese concepto de contar una historia dentro de la presentación crea eso. Y a mí me ha pasado, yo lo que trato de hacer es siempre tener o llevo toda la presentación en un formato de historia o incluyo historias de este tipo que creen y ese engagement y transmitan el mensaje. ¿Ok? Ok, otro ejemplo sería crear una historia de este tipo. Queremos explicar fotosíntesis, pues vamos a personificar ¿verdad? Vamos a hacer al árbol un personaje. Y esto funciona, depende de la edad, ¿verdad? De nuevo, conocer la audiencia, esto funciona con niños pequeños, funciona muy bien. Hay un pequeño árbol en el bosque que aprende a hacer su comida usando la luz del sol. Ese fue el primero que aprendió. El árbol se vuelve fuerte y le enseña a otros árboles el proceso, demostrando la importancia del proceso que llamamos fotosíntesis, que es el proceso en que el árbol puede hacer comida del sol y se pone fuerte. Entonces nosotros podemos usar imágenes asociadas a esto y tener un árbol que está más pequeño y luego entonces le da el sol, aprende a hacer. ¿Me escuchan? ¿Volví? Sí, ¿Sí? se escucha y se ve. Ok, súper, volví. Ok, pues la otra cosa que les quería hablar, lo último para ir cerrando, es las 8 ideas para mejorar tus slides, ¿verdad? Y de nuevo, los slides pues son bien dependientes de la audiencia, ¿verdad? Uno si va a hablar con audiencias más jóvenes, pues necesita slides más coloridos, menos densos, con pocas cosas, más uso de dibujos, videos, probablemente cosas más interactivas. Si la audiencia ya es un poco mayor, pues tienen un spam o pueden controlar un poco más su atención. Y si ese es el caso, pues uno puede utilizar otras herramientas. Yo siempre sugiero también utilizar animaciones, que no toda la información salga de momento, específicamente cuando la audiencia no son expertos porque, o son menores, porque así yo controlo lo que ellos están viendo en cada momento del slide y pues no tengo gente leyendo adelantada y no enfocándose en lo que estoy diciendo. Así que
En ese tipo de audiencia, pues yo sugiero el uso de animaciones para ir sacando los conceptos poco a poco y mantener el flujo al ritmo que yo como presentador lo quiero llevar. Así que nada, unos consejos bastante básicos. Estos son 8 ideas, ¿verdad? Bien básicas. Es mantener las diapositivas simples y claras, incorporar elementos visuales, por ejemplo, utilizar animaciones para controlar el enfoque de la audiencia que les acabo de mencionar, mantener un diseño consistente, integra videos y animaciones, resalta puntos clave, organiza el contenido de forma lógica e interactúa con la audiencia. Todo este tipo todas estas cosas que les estoy mencionando aquí son cosas que por lo menos en este slide pues, se hicieron. Hay cosas que son cosas simples y claras, hay elementos visuales, por ejemplo, hay un elemento visual bien sencillo, pero hay un 8 y yo te voy a dar 8 ideas. Así que utilizar un 8 me da, yo sé lo que estoy esperando de este slide. Yo estoy esperando 8 ideas de cómo mejorar mi slide. Usar animaciones para controlar, si se dieron cuenta, las cosas que dije fueron saliendo una a una. ¿Ves? Se van saliendo una a una. ¿Y por qué? Para controlar o el enfoque de la audiencia, porque probablemente el que lee más rápido, si yo pongo los 8 de repente, voy por el 4 y la persona ya los leyó los 8 y ya la perdí a esa persona. ¿Ok? Integrar videos y animaciones. En este caso no hay videos de animaciones en este. Resaltar puntos clave. En este caso puse bold, pero cuando tú quieres resaltar un punto clave, pues usa rojo, utiliza otro color, subraya, lo trata de que sea bien distintivo. Y a diferencia de un documento, las presentaciones nos permiten flexibilidad en ese aspecto, ¿verdad? Porque podemos utilizar otros colores sin problema, podemos cambiar el font, es decir, que yo digo resalta puntos clave, la palabra puntos claves podría estar en un font más grande sin problema porque las presentaciones nos permiten eso. ¿Ok? Organiza el contenido de forma lógica, interactúa con la audiencia. O sea, la importancia de las visualizaciones en el aprendizaje. Hay 3 cosas bien importantes que la visualización nos van a ayudar a hacer. Uno, facilitan la comprensión. O sea, las visualizaciones nos ayudan a que los estudiantes puedan entender los conceptos complejos y esa información abstracta en imágenes concretas. ¿Verdad? En vez de yo decirle el ADN es una molécula de doble hebra, etcétera, pues yo le muestro un ADN, ¿verdad? Le muestras una foto de un ADN. Quizás lo puedes asociar o que se familiarice con él, que parece una cadena, por ejemplo, de las que uno se pone en el cuello, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero la visualización los ayuda. ¿Cómo se ve una cadena de doble hebra enlazada, ¿verdad? ¿Cómo se ve eso? Se ve así, ¿ok? Pues las imágenes pueden funcionar ahí. La mejor retención para los estudiantes es cuando está acompañada de gráficos y diagramas y también el estimulan el interés y la visualización, las cosas que son pues divertidas. ¿Ok? Déjame ver si... Ok, aquí. Entonces hay 4 tipos de gráficas que mucha literatura resalta como que son gráficas que funcionan específicamente en presentaciones. Nosotros cuando quizás trabajamos con ciencia y diferentes cosas, pues tenemos una forma de crear gráficas que es bastante científica, dirigida por la literatura. Digamos que tenemos siempre gráficas de barra, ¿verdad? O tenemos gráficas de X versus Y con líneas. Este tipo de gráficas son muy útiles para artículos científicos, son muy útiles para informes profesionales, pero para presentaciones no necesariamente porque no transmiten el mensaje directamente, específicamente a audiencias no expertas. Los diagramas de Venn funcionan bien para presentaciones porque uno puede poner un diagrama de Venn que tiene los diferentes conceptos en las esquinas y los conceptos que entrelazan entre los diferentes, pues van en el medio. Y eso puede ser un diagrama grande en la pantalla que asocia los diferentes conceptos y le explica a los estudiantes cómo esos se entrelazan. Las gráficas de barra pueden funcionar si son sencillas y las gráficas de los pie charts, que mucha gente no les gustan, pero en las presentaciones funcionan súper bien, porque de una yo puedo mirar y decir, el 50% de esto, de tal cosa, el 50% de todas las chinas que cogimos, el 50% estaba en verde. Y yo tengo literalmente un pie chart dividido a la mitad diciendo que el 50%, cualquier persona que lo ve rápido ve que la mitad del pie chart era verde. Mapas conceptuales para enlazar diferentes conceptos funciona y los diagramas de flujo, ¿verdad? Siempre manteniendo orden lógico, que fue lo que mencionaba ahorita. Esto vino primero, esto vino después, esto vino luego, y eso ayuda a que el estudiante siempre se mantenga, ¿verdad? Con ese orden lógico en su cerebro. También videos y animaciones. Los videos y las animaciones aumentan la atención porque son interactivos
Ahora, bien importante que cuando usted está presentando, la atención número uno es usted, no los videos. Los videos tienen que, si el video de repente son 2, 3 minutos, ese video está muy largo y va a perder a la audiencia, ¿verdad? Pero si son cosas cortas, digamos que va a mostrar, aunque tenga un video largo, lo que quiere mostrar son 30 segundos y usted dice, ok, vamos a tomar 30 segundos para escuchar lo que dijo esta persona. Le da play al video 30 segundos y vuelve y recapitula, sigue pasando la presentación y muestra otros 30 segundos y lo hace de esa manera, pues funciona súper bien el video. Ahora, si usted le dice, vamos a ver este video de 3 minutos y después vamos a empezar a hablar del tema, eso no funciona, porque en esos 3 minutos probablemente la mitad de la audiencia va a ver uno, va a ver 1 y medio y ahí lo va a dejar. Así que lleve la presentación al ritmo que usted quiere y lo primero que queríamos estar los primeros 30 segundos, haga un clip de eso, discuta, muestre el próximo clip, discuta, muestre el próximo clip, discuta y mantenga usted el control y el flujo de la presentación. ¿Ok? Eso sí, los videos pueden ayudar a mejorar la comprensión y también pueden promover el aprendizaje activo. Es decir, que si usted quiere decirle, está dando una charla que va a tomar más tiempo y usted dice, ok, pues antes de la charla, antes de venir a la charla, pues vean este video. Y las personas pues vieron el video antes de llegar a la charla. Eso puede ayudar mucho a facilitar cierta discusión, etcétera. Y eso se utiliza mucho en el salón de clase. Esto es un ejemplo que yo hice para un slide que yo estaba hablando sobre este formato y estas revistas que hicimos como parte del programa Más Ciencia y cuando creé este slide para hablarle a una audiencia, lo que yo hacía era que les mostraba con un screen recording, ¿verdad? Les mostraba cómo se veía la revista que crearon los estudiantes en este programa de Ciencia en tus manos, les mostraba las portadas mientras les hablaba de lo que era el concepto. Y así, los estudiantes no tienen que leer nada ahí, nadie de la audiencia tiene que leer lo que dice. Lo que están viendo es el formato, la, la, cómo se veía la revista, pero no hay que leer nada de la revista. Eso me permite a mí que ellos pueden ver la revista y decir, ah, qué bonita estaba la revista, y se interesan más por escuchar cómo creamos esa revista tan bonita que están viendo, ¿verdad? Entonces, para eso funcionan los videos de este tipo. Y entonces tengo otro. Déjame quitarle el volumen, bueno, vaya a sonar. Que aquí yo estaba hablándoles del campamento que hicimos en Ciencia en tus manos y le mostré fotos, pero al mismo tiempo mostré un video que nosotros hicimos para las redes sociales que era como un slideshow. Y esto me pareció interesante por la misma razón. Puede funcionar para que la audiencia vea más que fotos estáticas que las mira de una, esté a la expectativa. Es decir, que si mientras el video esté corriendo, la gente siempre va a estar esperando que yo voy a decir algo nuevo, ¿verdad? Porque todavía el video está corriendo. Sin embargo, cuando ellos ven la foto, ya vi el slide, ya puedo desconectar mi cerebro 5 segundos, ¿verdad? Eso es lo que el video ayuda, es mantener el ritmo, el flujo y la audiencia capturada en lo que nosotros queremos mostrarle. Así que este es el último slide que tengo referente a las diapositivas y cómo tratar de montar tus slides y tener cosas que funcionen específicamente para estudiantes. De nuevo, yo creo que Elvin les compartió el enlace en el chat como quiera. Este enlace es para la guía. Esta guía tiene algunos de estos conceptos. En la guía también está la evaluación de cómo los estudiantes van a evaluar el programa. Hay unos básicamente do's and don'ts de presentaciones. Y también lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer llegar esta presentación que acabamos de dar con estos consejos para que ustedes las tengan. Entiendo, la grabación de esta charla también va a estar disponible. Así que nada, muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, estoy más que dispuesto para contestar las mismas y poder hablar. Muchas gracias, Marcos. Y como bien dijiste, nosotros vamos a coger esta grabación, la vamos a editar un poco para que sea más corta y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de manera privada, ¿verdad? Solamente aquellas personas que tengan el enlace van a poder ver esta presentación y es para eso mismo, para que si usted tiene que, ¿verdad? Ver la grabación de nuevo, hacer anotaciones etcétera, pues los pueda tener. De igual manera, cuando se le comparta esa grabación, ese correo electrónico va a estar acompañado de la guía que Ciencia Puerto Rico utiliza para su programa de científicos al servicio en línea. Así que, ¿verdad? Esto lo van a recibir pronto. Hoy mismo yo bajo el video y rapidito en esta semana le vamos a estar enviando ambas cosas, el video y la guía de científicos al servicio en línea
para que, ¿verdad? Vayan refinando y vayan mejorando su presentación para cuando les toque dar su conferencia para el programa de científicos al servicio en línea. En en el webinar o en el meeting tenemos a Gretchen. Yo no sé si Gretchen quiere decir algunas palabras. Está por ahí. No sé si ella está ocupada o no. Déjame ver si ella está Hola. por ahí. No, Elvin, Gretchen, sí, gracias que por todo a ambos y nada, gracias a todos los voluntarios que van a estar haciendo sus presentaciones.